Hola, queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas a mi canal. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Ande Ercel y Kerem Bürsin planean una boda de ensueño en Italia, escogerán Florencia o el lago Como. En un giro inesperado de su historia de amor, la famosa pareja turca ha decidido trasladar sus nupcias fuera de las fronteras de Turquía, y según nuestras fuentes más cercanas, Italia se perfila como la candidata número 1 para acoger su gran día. Hablamos de un evento que promete convertirse en uno de los más comentados del año, con escenarios idílicos, lujo discreto y la asistencia de importantes celebridades. Desde que anunciaron su compromiso, Hande y Kerem han sido el centro de atención mediática. Sin embargo, la reciente noticia de que podrían celebrar su boda en Florencia o junto a las aguas cristalinas del lago Como ha elevado las especulaciones a otro nivel. Siempre soñamos con algo diferente, un lugar que reflejara nuestra pasión por el arte y la belleza natural, confesó Hande en exclusiva para nuestro equipo. Por su parte, Kerem añadió con una sonrisa cómplice: queremos que nuestros invitados vivan una experiencia inolvidable, rodeados de historia y encanto, palabras que han encendido aún más la curiosidad de sus seguidores. Según hemos podido saber, la pareja ha iniciado conversaciones con uno de los organizadores de bodas más renombrados de Europa, alguien acostumbrado a planificar eventos para la realeza y estrellas de Hollywood. La elección de un coordinador de tanto prestigio confirma que Hande y Kerem no escatimarán en detalles. Desde la elección de flores autóctonas hasta la ambientación musical en directo y un menú gourmet diseñado por chefs con estrella Michelin. Se comenta que ya se han realizado varias videollamadas para definir cada paso, desde la ceremonia civil hasta la recepción en un palacio renacentista o una villa junto al lago. En los últimos días, fuentes cercanas al equipo de producción informan que la pareja estaría barajando dos opciones principales: celebrar la ceremonia en una histórica villa de Florencia, rodeada de jardines y terrazas con vistas a la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore, o instalar un exclusivo montaje a orillas del lago Como, donde la tranquilidad del agua y el reflejo de los Alpes proporcionarían una atmósfera de ensueño. Imagina llegar en barco al altar, comentó Kerem con entusiasmo, sería algo mágico. Mientras tanto, Hande añadió, veo velas alineadas sobre el agua, un cielo estrellado y nuestras voces resonando con emoción. Aunque no hay fecha definitiva, todo apunta a que el enlace tendrá lugar entre finales de septiembre y principios de octubre. Una época en la que el clima en el norte de Italia ofrece temperaturas agradables y paisajes de otoño inolvidables. La pareja ha sido cuidadosa con la selección de los invitados, priorizando la intimidad y la comodidad. Se rumorea que familiares, amigos cercanos y varias figuras del mundo del cine y la moda serán testigos de este sí quiero de altura internacional. La elección entre Florencia y el lago Como no solo responde a criterios estéticos, sino también a la conexión personal que ambos sienten con estos lugares. Hande, apasionada del arte renacentista y la historia, se siente especialmente atraída por Florencia, una ciudad que, según sus palabras, respira cultura en cada esquina y es un museo al aire libre. Por su parte, Kerem, quien ha disfrutado de numerosas escapadas en la naturaleza, se inclina por el lago Como un escenario que considera un refugio de paz y belleza incomparable. Esta dualidad de preferencias ha dado lugar a un debate interno entre la pareja, que busca encontrar un equilibrio perfecto para satisfacer sus deseos y los de sus invitados. La villa en Florencia que están considerando data del siglo XVI, con frescos originales en sus salones y jardines cuidadosamente restaurados, lo que añade un valor histórico y artístico sin igual al evento. En contraste, el montaje en el lago Como promete ser una experiencia más íntima y natural, con un escenario donde el lago y las montañas forman el telón de fondo perfecto para una boda de cuento. Los detalles del evento están siendo planeados con minuciosidad. Se espera que la decoración incluya arreglos florales en tonos pastel, combinados con elementos dorados que aporten un toque de sofisticación y elegancia. El mobiliario será de estilo vintage, con sillas de madera y mesas largas que fomenten la convivencia y el ambiente familiar. Por la noche, luces colgantes y velas crearán una atmósfera mágica, ideal para la fiesta y la celebración. La música también jugará un papel fundamental. Según fuentes cercanas, se contempla la contratación de una orquesta clásica para la ceremonia, seguida de un DJ reconocido que animará la recepción con ritmos modernos y canciones seleccionadas por la pareja.
Además, la pareja quiere sorprender a sus invitados con actuaciones especiales, posiblemente con músicos invitados y artistas locales que añadan un toque único a la celebración. En cuanto al menú, se busca ofrecer una experiencia gastronómica que combine lo mejor de la cocina italiana con influencias turcas, homenajeando así sus raíces y su historia juntos. Platos elaborados con ingredientes locales de temporada serán protagonistas, acompañados de vinos seleccionados de las bodegas más prestigiosas de la región. Para el postre, se contempla una tarta nupcial de varios pisos, decorada con flores naturales y sabores clásicos como el pistacho y la vainilla. No menos importante es la logística del evento. Se están coordinando vuelos y alojamientos exclusivos para los invitados, muchos de los cuales llegarán desde Turquía y otros países. Se ha pensado en transporte privado para facilitar los traslados entre el hotel y el lugar de la boda, asegurando comodidad y puntualidad. Además, la seguridad será un punto clave, con un equipo especializado encargado de garantizar la privacidad de los novios y sus invitados durante toda la estancia. La prensa internacional ha mostrado un gran interés en esta boda, pero la pareja ha pedido discreción y privacidad, limitando las apariciones públicas y manteniendo en secreto muchos detalles. Sin embargo, no faltan rumores sobre la posible presencia de celebridades de la industria cinematográfica y musical, amigos cercanos de la pareja que compartirán este momento tan especial. El equipo de producción detrás del evento está compuesto por profesionales con amplia experiencia en bodas de alto nivel, quienes están haciendo todo lo posible para que la boda sea un evento memorable tanto para los novios como para sus invitados. Cada elemento, desde la papelería personalizada hasta los pequeños detalles en las invitaciones y los recuerdos para los asistentes, está siendo cuidadosamente diseñado. Además, la pareja ha decidido que parte de la celebración tenga un componente solidario, destinando una parte de los ingresos generados por la cobertura mediática del evento a organizaciones benéficas que apoyan causas relacionadas con la educación y el bienestar infantil, una causa cercana a sus corazones. Mientras tanto, los seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin no dejan de manifestar su emoción y apoyo en redes sociales, con hashtags dedicados y mensajes llenos de cariño y buenos deseos. La expectación es máxima, y cada pista o detalle que se filtra alimenta la ilusión y el interés por conocer el desenlace de esta romántica historia. Este enlace no solo representa la unión de dos personas, sino también la fusión de culturas, pasiones y sueños, reflejando la madurez y el compromiso de una pareja que ha sabido conquistar corazones en todo el mundo. A medida que se acerca la fecha, la atención global estará puesta en Italia, donde el amor y la belleza se mezclarán en una celebración que quedará grabada en la memoria colectiva. Así que, queridas seguidoras, manténganse atentas a nuestro canal, porque estaremos cubriendo cada detalle de esta boda de ensueño, desde los preparativos hasta la gran fiesta. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización. Nos espera un evento inolvidable lleno de glamour, amor y mucha emoción.